Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí donde hablamos de negocio, hablamos de emprendimiento, hablamos de marketing y por supuesto hablamos de ventas, ventas B2B, business to business, de negocio a negocio. Y hoy estamos con un invitado, estamos con Santiago Ríos. ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás? Hola Julio, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué Como hay has que hecho? preguntar desde Colombia, que preguntamos así. Qué Espero que todo en clásico eso, orden. ¿no? Sí, es muy particular. Bueno, muy de Medellín el saludo de qué has hecho y un saludo especial para tus oyentes. Espero que lo que vamos a compartir hoy les sirva y se lleven algo. Sí, estupendo. Tengo mucha ilusión de lo que vamos a conversar. Te voy a Ujú. presentar, Santiago. Y la presentación que tengo dice, desde muy joven Santiago ha creído en el poder de las historias que le hablan al oído de las audiencias. Interesante eso, ¿ah? Eso es súper interesante. Y llegó al Ujú. mundo de la radio, donde dirigió el sistema más grande de emisoras musicales en Colombia, en su momento radioactiva. Luego descubrió su propósito, ayudar a otros a contar sus historias. Oye, súper potente eso que es lo que estás. Ya vamos a entrar ahí. Y en el año 2006 se inauguró la primera empresa en América Latina dedicada a crear podcasts. Mira tú, corporativos para fortalecer la comunicación, los valores y la cultura de las organizaciones. Allí ha estado detrás de la creación de más de 3.000 episodios. Imagínate, nosotros vamos en el 430 y algo y yo siento que hemos hecho bastante y tú llevas más de 3.000. Imagínate lo que es pensar eso. Así que vamos a tener mucho más que aprender de ti. Santiago, Sí. ¿algo más de la presentación que se me haya quedado y que No, valga la pena está muy comentar? bien, Julio. Yo creo que es completa, muchas gracias. Y no, y básicamente aquí vamos hablando y vamos desglosando alguna parte de lo que leíste u otras cosas que se vayan ocurriendo. Súper, Tú, súper tú, interesante. tú Oye, lideras la conversación y me cuentas, a ver cómo. estupendo, estupendo. Tú vienes para los que no te conocemos, los que Ujú, no te conocíamos, vienes del mundo de la radio. ujú. Ahí partiste, ¿no? Ahí Así estuviste. es. Sí. Claro, empecé con radio desde muy joven. Yo estaba todavía en la universidad, creo que cuarto semestre, algo así, y me acuerdo que estábamos en la cafetería de la universidad, unos compañeros hablando, y la Universidad Pontificia Bolivariana de mi ciudad tiene una emisora en amplitud modulada, en AM. Ajá. Y me acuerdo que un par de amigos y yo estábamos hablando de que deberíamos ir a la emisora de la universidad a pedir un espacio. Ni siquiera estábamos recibiendo cátedra de radio aún, pero dijimos, bueno, si hay emisora probablemente nos den un espacio. Y otro amigo más negativo dijo, no, eso qué les van a dar, eso además que todo está ocupado, no hay nada que hacer. Y como dijo mi mamá alguna vez, la peor diligencia es la que no se hace. Es la que no se hace. Entonces nos fuimos para allá y salimos con programa de radio a los 15 minutos y ahí empecé como en la radio. Primero en la radio musical, porque me gusta mucho la música rock y pop sobre todo. Fui disc jockey mucho tiempo, como mencionaste al principio, fui director de Radioactiva cuando era el sistema de emisoras musicales más grande de Colombia. Eh, pero luego me entró una fascinación por lo que se habla porque, entre otras, Julio, ahora con tanta plataforma, por ejemplo, como Spotify, la música se volvió como un commodity, es decir, tú encuentras una canción buena en Spotify o en YouTube, eh, pero el relacionamiento con la música, este es otro tema pues para otra cosa, pero como un disc jockey o un locutor interactúa con la canción, yo creo que le da valor a la canción de alguna manera. Y las cosas que se dicen son muy fuertes y sobre todo las historias apelan a nuestros sentidos más primitivos y por eso decidí crear esta empresa para ayudar a la gestión de comunicaciones en las organizaciones, sobre todo. Ahí fue como la génesis de nuestra empresa, hacer podcast para comunicarse con empleados, con proveedores, con grupos de interés. ¿Y esos podcasts dónde los subían las empresas? ¿Los subían a Spotify o tenían redes privadas? Depende, y es una muy buena pregunta, tiene que ver sobre todo con la intención de comunicación del podcast. Los primeros que hicimos, y todavía algunas empresas lo tienen así, son de carácter interno, es decir, el podcast se cuelga en la intranet de la empresa, por ejemplo,
o se envía como un archivo anexo en un correo electrónico, o también si tiene cierto peso se distribuye por WhatsApp. Entonces, la gente en los grupos de interés de los colaboradores o empleados reciben el audio en WhatsApp y ahí lo consumen. Pero incluso el podcast, y esto es lo bonito del medio, tiene la versatilidad no solamente de apalancarse en medios digitales, sino también de que se publiquen las organizaciones en otros espacios. Por ejemplo, en un camerino. Alguna vez con una empresa petrolera, con Petrobras de Brasil, tenían un problema de seguridad con los trabajadores. Entonces, en los camerinos había unos tips en audio para que ellos se protegieran, para que tomaran las medidas adecuadas. También con otra empresa actualmente de energía en Colombia que se llama Celsia, hacemos un podcast donde el consumo principal es en un bus, en un autobús que lleva a los trabajadores de un lugar hasta la fábrica y mientras eso ocurre están escuchando un podcast. De tal manera que el podcast puede ser publicado en medios digitales o en medios físicos o análogos. Perdóname, y te complemento la pregunta, me excusas, Julio. Y puede ser público también, es decir, los podcasts que vemos ahora obviamente están en Spotify, en Apple, están en YouTube, que se ha convertido en un jugador muy importante para los podcasts, y ya la empresa decide si su comunicación es digna de contar o si simplemente la dejan al interior. Hay un grupo económico muy importante en Colombia que es cliente nuestro, que es Grupo Argos, y Grupo Argos creó un podcast alguna vez entrevistando gente que ayudaba como a la transformación de la sociedad, del país. Era un tema un poquito amplio, pero tenía que ver con transformación. Y ellos dijeron, este podcast es interno para toda la gente del grupo empresarial, para estas 3.000 personas que trabajan acá. Pero cuando escucharon los dos primeros capítulos dijeron, no, esto es para todo el mundo. Y es una manera de nosotros como marca decirle a la sociedad, mire, nosotros somos esto, creemos en esto, defendemos esto. Esto es Grupo Argos. Entonces ahí se toma la decisión de que sea público y está en todas partes en este momento. Oye, me parece súper potente el tema. Y cuéntame el aporte que ustedes hacen desde tu organización, desde tu empresa. ¿Cuánto se relaciona con la producción, los contenidos? ¿Cómo desarrollan eso? ¿La locución? Mira, la empresa de nosotros tiene un servicio que va dependiendo de lo que el cliente quiera, pero digamos que hay varias etapas y empieza desde cero hasta todo. Entonces, desde cero es la planeación, la definición de temas, definición de formato, porque no todos los podcasts son iguales, eh, la consecución de entrevistados, la entrevista a, pues a las personas invitadas al podcast, publicación, promoción, todas las fases, todas las fases. Pero hay también clientes que nos dicen, no, mire, aquí está el insumo, es un insumo que tenemos nosotros, conviértalo en podcast y nos pasa el podcast. Entonces nosotros partimos de un guión que les entregamos, después de ese insumo lo aprueban el guión y después leemos y ahí está el podcast completo. En otros casos sí lo hacemos todo y el cliente lo único que hace es aprobar tema, invitado y aprobar el contenido final. En otros casos, una empresa de acá dice, no, nosotros lo queremos hacer, pero ustedes nos simplemente lo producen y lo publican. Listo, también lo hacemos. En otros casos hay empresas que se nos acercan y dicen, tenemos aquí el recurso humano para producir el podcast, pero danos una orientación. ¿Por dónde vamos? ¿Qué arrancamos? ¿Qué hacemos? Entonces, obviamente, les damos una consultoría sobre cómo construir, cómo publicar, cómo promocionar un podcast. Oye, súper interesante el tema. Debe ser porque estoy en este mundo. Yo me metí Sí. por hace algunos años, Mm, voy en mi quinto año de la producción mm, del podcast y recién ahí me empecé a meter en este mundo de aprender. Me parece impresionante. Yo escucho 3 o 4 episodios de ciertos podcasts de temas de marketing, de negocios, para sí. aprender. Y escuchaba hace algunos días un podcaster que hablaba de cómo hacer una fábrica de podcast, hacer una organización que aporte a las empresas de alguna manera a hacer publicidad en el formato de podcast. Y, Ujú. y ahí te hago una pregunta, porque para mí y para mucha gente, podcast es audio.
Sin Ujú, embargo, he visto mucha gente que publica conversaciones, entrevistas en YouTube, con imágenes, con entrevistados, y también lo llama podcast. ujú. ¿Qué es un podcast finalmente? No, es una gran pregunta y es muy importante hacer la claridad. A ver, digamos que el podcast inicialmente nació como un formato de audio. Entonces, cualquier archivo de audio, así fuera de lo más, como te dijera, de lo más diferente a lo convencional que es una entrevista, cualquier archivo de audio desde qué sé yo, una locutora anunciando un vuelo en un aeropuerto, hasta un Padre Nuestro de un sacerdote. Si tú lo llevabas a un formato de distribución RSS y lo montabas a un directorio, es un podcast, ¿cierto? Porque el audio, digamos que era como el nombre del audio, del contenido en audio, como que el audio era el dueño del concepto de podcast. Pero resulta, e incluso voy a hacer un poquito de contexto, Apple, que fue el que se inventó como el concepto y el primero que distribuyó podcast de forma masiva en su plataforma iTunes. De hecho, ellos hace mucho tiempo instauraron el modelo de video que no despegó. En Apple todavía tú puedes subir un podcast en video, pero eso no despegó. ¿Y qué pasa? Que luego, con las conversaciones grabadas, muchos empezaron a utilizar, por ejemplo, Zoom, que tú lo usas, y la gente empezó a subir esas conversaciones casi siempre en formato de entrevista o de conversación, las empezó a subir a YouTube. ¿Qué sucede? Que el mismo YouTube se metió al juego del podcast sin darse cuenta, casi sin buscarlo, y de un momento a otro se dio cuenta que mucha gente estaba consumiendo esas conversaciones o entrevistas en su plataforma. Entonces, de hecho, enterró su proyecto de Google Podcast, porque YouTube el dueño es Google. Abandonaron el proyecto de Google Podcast y ahora todos los podcasts ya van para YouTube, casi siempre en formato de video, recomiendan ellos mismos. El algoritmo aprecia más lo que es en video y tienen pues una caracterización y una creación especial y están en un directorio especial de podcast. Entonces es válido que haya podcast en audio y podcast en video. Pero aquí voy a mencionar lo siguiente, que es muy importante, Julio. Y es que, primero, mucha gente descubrió el podcast porque lo conoció en video. Entonces es como una paradoja. Entonces eso ha llevado a la gente a que encuentre otras cosas en audio por otro lado. Pero el podcast no es solamente una entrevista o una conversación. Y aquí quiero como mencionar, y de pronto me voy a alargar y me excusas un poquito. No, tranquilo, tranquilo, muy interesante, así que tranquilo. Aquí hay dos cosas importantes. El audio tiene unas grandes ventajas frente al video y el video tiene otras muy importantes frente al audio. Voy a empezar con las del video y que tiene que ver con lo que acabo de narrar, lo que ocurrió con YouTube. Tener un podcast en YouTube te permite llegar a una audiencia mucho más grande, porque YouTube es la segunda página más visitada en el Internet. Y el algoritmo de búsqueda, de descubrimiento, de relacionamiento de contenidos es mucho más fuerte que cualquier otro directorio de podcast dedicado exclusivamente al audio. Entonces digamos que es muy importante YouTube para el descubrimiento. De la misma forma, aquí menciono a Spotify. Yo no sé en Chile, yo no tengo los datos exactos, pero al menos en Colombia la plataforma número uno de podcast es Spotify. En Chile Y- también, ok, en Chile y también. probablemente por eso Spotify, dándose cuenta de lo que está pasando con YouTube, entonces Spotify también está motivando que tu podcast lo subas en video. ¿Por qué? Porque quieren tener ese alcance. Dicho esto, de la gran ventaja del video, que es el descubrimiento, menciono las ventajas del audio. La primera, súper importante, es que cuando tú escuchas algo, consumes un contenido en audio, puedes estar haciendo otras actividades. Puedes estar manejando, puedes estar haciendo ejercicio o incluso cualquier labor o tarea que te pongan en la casa. ¿Cierto? O sea, lavar los platos o hacer algún tema de oficio, como decimos en Colombia. O incluso mucha gente está leyendo correos electrónicos en la mañana y está escuchando un podcast. Entonces, digamos
que el audio tiene esa gran ventaja que no exige todos tus sentidos. La otra ventaja, y lo digo para el que quiera crear un podcast, es que es más fácil empezar con audio que con video, porque con audio tienes menos fricción. La fricción en dónde está, en tu tratar de salir muy bien, en que la luz te pegue, en que la cámara esté bien. Esos son los problemas del video que crean una fricción y no te dejan avanzar. Y entonces, en cambio, con el audio tú avanzas eh, y grabas mucho más fácil. Mira, yo te confieso, ya hace rato no lo hago, pero muchos podcasts de mi empresa Mil Palabras, que es sobre comunicación efectiva, muchos los hice en el carro. Yo tenía un cuento, simplemente me ponía pues con toda la precaución, yo manejando, tenía mis manos libres y yo grababa un podcast. Yo iba contando una historia y eso era bien, bien, bien bonito. Y yo creo que salían historias muy naturales, muy orgánicas, muy amables. Y así creaba yo un podcast. Entonces, eso es una gran ventaja del audio que tiene más facilidad de arrancar. ¿Qué más? Ah, bueno, y la tercera ventaja del audio, Julio, es que te permite crear formatos que si bien se pueden hacer en video, te demandan mucho más recursos, te demandan mucho te exigen más trabajo y más dinero. Por ejemplo, nosotros dominamos un formato que a mí me encanta, que es la radionovela. Tú, A tú que ver, tienes, tú que tienes cierta edad como yo, pues sabes que las radionovelas fueron un formato muy sí, fuerte en claro. la radio. Y yo te digo, yo le he puesto a jóvenes las radionovelas y les encanta, pues les encanta la idea de que tú les pongas escenarios en la mente, personajes, música, situaciones. Es muy poderoso. Y nosotros, por ejemplo, utilizamos ese formato para algunos procesos como de formación dentro de las empresas, para salud y seguridad en el trabajo, para liderazgo, para sostenibilidad del negocio. Creamos unas situaciones divertidas que la gente, pero con un mensaje, una moraleja al final de la radionovela que funciona muy bien. Si uno hiciera eso en video, se podría, claro, pero es más difícil llevar a una persona a Turquía un día, al otro día llevarla a la China y al otro día a Rumania. O es muy difícil poner a una persona a colgar desde un balcón en un piso 25 de un edificio porque se puede caer. Pues, o sea, es más peligroso la escena. Entonces, el formato de audio, la radionovela, te permite hacer eso, Julio. Oye, qué interesante, lo encuentro súper interesante porque te debo confesar que yo partí solamente con audio, de hecho grababa Ujú. conversaciones por Zoom, como estamos haciendo esta, pero las subía solamente en MP3 a Spotify. No Sí, subía, no aprovechaba el material audiovisual de ninguna manera. Y me da un relajo y una tranquilidad y el resto, algo así como el 70% de mis episodios son solamente conmigo hablando. sí. Entonces lo subía y la verdad las cosas es que, al igual que tú, yo pensaba durante mucho tiempo antes de sentarme a hablar y hacía episodios o sea, sigo haciendo episodios hablando yo solo, pero de 20 minutos que tienen un guión básico y el resto me lanzo. Y Sí. me produce mucha tranquilidad el producirlo y el hacerlo, porque yo asumo que el contenido es el que en el trabajo, pero ese día, cuando voy a grabar el episodio sin video, lo hago libre, tranquilo, no me preocupo de la luz, no me preocupo si estoy bien peinado o no, si la camisa ya la usé o no, o sea, Sí. no me despercudo de esos problemas. Y Ujú. a contar de este año decidí, porque mucha gente me decía, oye, no, aquí el que la lleva es YouTube, sube tus videos, si los tienes, súbelos. Bueno, a contar de este año comencé a subir las entrevistas, Ok. así como esta, a YouTube y no he hecho nada más. O sea, en YouTube no he hecho nada más y llevo, no sé, 28 seguidores, por decirte algo. Ah, ok. O Bueno, ahí sea, vas. Sí, sí, pero sí, sí. no he hecho nada. Y la verdad las cosas que no está dentro de mi interés, sino que la subí en el fondo pensando en aportarle un poquitito más de valor a la comunicación. Pero yo sigo creyendo fervientemente, a mí me sigue mucho más gente, me llegan propuestas de negocio, me llegan solicitudes de consultoría, de capacitación, que es lo que yo hago, porque han escuchado el podcast en alguna parte. Porque tal Mm. como tú dices, yo le veo una tremenda ventaja al audio, entendiendo estas Mm. desventajas también, Sí, sí. pero tiene un alcance enorme.
De repente me ha llamado gente, no sé, de otros países que jamás antes habría imaginado que me iban a llamar. Y me llamaban para pedirme una asesoría porque me habían escuchado en el audio, me escuchaban, y te escuchan en el auto, te escuchan en el gimnasio, te Sí. escuchan paseando al perro, o sea, haciendo cualquier cosa. Entonces eso Ujú. tiene una cercanía. Y por otro lado, la producción audiovisual, si es que uno quisiera darle una dimensión, los ejemplos que tú estabas poniendo eran súper claros, digamos, de los costos que tiene. Pero he visto programas de conversaciones también que tienen una producción altísima, con iluminación, con micrófonos, Sí, con dos cámaras, con tres cámaras. Y yo no quiero eso, o sea, me pasa eso. Entonces, siento que para hacer una producción audiovisual de nivel que vaya más allá del contenido, después tiene una parte de postproducción, de emitir esos shorts, de esos reels. Yo no quiero hacer eso. No sé qué piensas tú de claro. eso, pero No, yo creo que es una decisión muy personal, Julio. A ver, aquí había un boxeador, yo siempre utilizo un boxeador colombiano muy famoso que se llamaba Pambelé y tenía una frase célebre que era, es mejor tener dinero que no tenerlo. Pues, sin entonces, duda, pues, es demasiado simplista. Entonces yo digo... Yo creo que es mejor bonito que feo, es mejor una producción bonita a una que no, pero termina siendo una decisión también de cada productor y de cada creador. En tu caso, tú no lo quieres por unas razones, porque te funciona de alguna manera que te llamen, que te encuentren por el audio que produces. Pero ya depende mucho de la empresa o de la marca personal, pues de la persona que está detrás de una marca personal a ver hasta dónde quiere llegar, ¿cierto? Yo creo que también es facilidad. Por ejemplo, yo hago video podcast también y utilizo una plataforma parecida a esta. Y básicamente la calidad de video que me da es muy parecida a la que tú me vas a entregar ahora. Nosotros como tenemos un equipo de edición, obviamente le metemos unos textos, otras imágenes de apoyo, pero si yo me pusiera a grabar exactamente podcast con las tres cámaras, con la iluminación, yo no avanzaría mucho. Y yo creo que lo más importante con el podcast es tratar de generar una frecuencia y una periodicidad esperada para los directorios y para la gente que te sigue. Entonces yo creo que es de sopesar los recursos y uno decidir a dónde va, cómo avanza y hasta dónde quiere llegar también. Yo claro, creo que ahí está la clave, sí. Ahora, absolutamente. Julio, te iba a decir una cosa, ¿Sí? pero tu podcast está en Spotify únicamente en audio o en otras Está plataformas. en todas las plataformas Ah, ok, yo se lo perfecto, subo muy a bien, de Anchor audio. y ahí Sí, sí, ellos sí. distribuyen, Ah, muy pero bien. el 96% de las escuchas, según el reporte del mismo Ah, ok. estudio, se escucha en Spotify. Ah, muy bien, muy Así bien. que, pero tranquilo, ahí más que el alcance, me quedé pensando en tu modelo de negocio. Tú ya tienes, claro, tienes una productora de podcast y tienes un asesoramiento estratégico. ¿Cómo llegas a esos clientes, empresas te buscan o los sales a buscar? Me interesa tu modelo de ventas. No, mira, empezamos haciendo pues como visitas, obviamente, y a través de conexiones empecé como a ubicar sobre todo a la gente de las áreas de comunicaciones, que eran como los clientes iniciales. Y como tu podcast es de ventas B2B, te voy a contar algo. A ver, yo te digo la verdad, a mí cuando me lo dijeron, yo a nadie más se lo he escuchado y probablemente de pronto tú ya tienes esa experiencia, pero te la voy a compartir porque me parece muy bonita. Yo estaba en un centro de formación aquí en Medellín que estaba patrocinado por la alcaldía de Medellín y bueno, teníamos como unos mentores que nos acompañaban como a la gestión comercial y a salir con el negocio y todo. Y yo me acuerdo que me preparé mucho para mi primera visita comercial que fue al Bancolombia, que es un banco que tú conoces, que es el más grande del país, con la directora de comunicaciones. Entonces yo me acuerdo que mi tutor o mi mentor, bueno, nos preparamos, entonces la vamos a presentar así. Primero vamos a preguntar qué necesidad de comunicación tiene, y vamos metiendo el servicio. Pues súper preparamos la presentación de la empresa, lo que íbamos a preguntar. Y llegamos a la recepción de Bancolombia y nos dice el señor portero, nos dice, no, ella no está. Ustedes tenían cita con ella. Sí, sí, sí. No, no está.
A mí me dio una rabia, Julio, porque yo dije, pues madre, mi primera visita, todo lo que preparo y esta señora cómo me queda mal. Y se me olvida que mi mentor dijo, no te preocupes que precisamente como se va a dar cuenta que viniste y que ella te incumplió, no te preocupes que te va a llamar súper avergonzada. Va a quedar en deuda. Va a quedar en deuda. Entonces, y así fue. Entonces, ella me llamó al otro día, se excusó, que uno, urgencia, que repitiera la visita, la repetimos. Y desde ahí, Bancolombia fue mi primer cliente en ese momento. Después, trabajo mucho con referidos, con gente que ha recomendado nuestro trabajo. Y a través del podcast me ha llegado mucha gente, mucho prospecto, pues que escuchan mi podcast, saben en qué estoy, me ubican y empezamos una relación donde yo hago un seguimiento juicioso con un CRM. Yo hago un seguimiento, bueno, esta persona en tal fecha me dijo que no, pero que esperara 3 meses para ver cuándo asignaran presupuesto o que por ahora no porque estaban en otra cosa. Entonces, uno más o menos va como cogiendo un tacto de cada cuánto hacer seguimiento, preguntar, llamar, y soy muy juicioso con eso, la verdad. Tienes tu metodología como un vendedor senior, así un vendedor de eso, usa CRM, y me parece Sí, fantástico, digamos, y que lo digas, porque mucha gente piensa que no, los CRM son cuando hay venta muy masiva, cuando son demasiados los prospectos. No, sí, CRM te sirve para ordenarte, ese es un buen claro. punto. Oye, pero buscan a Santiago como locutor, como voz, como detrás del tema, como valor, o buscan a tu productora más que a Santiago? Yo creo que Mil Palabras está muy asociada a Santiago Ríos, porque de todos modos los contenidos que yo he hecho, casi todos los contenidos de Mil Palabras son pues como tienen el sello mío. Pero muchas empresas quieren que el podcast sea con otros locutores con los que trabajamos nosotros. Nosotros somos la productora, damos la asesoría general y a veces quieren otro locutor, otra locutora, o los protagonistas del podcast es la misma gente de las empresas. Entonces, digamos que trabajamos de todas las formas posibles. Claro, es que tú tienes una imagen, es que me interesa el punto específicamente porque estaba haciendo unos proyectos para una empresa que se dedica a la consultoría, que se Ujú. dedican a la consultoría específica en materias tecnológicas, qué sé yo. Y la persona que está a cargo de la empresa, una empresa muy chiquitita, pero el consultor creador, el emprendedor, es él el que tiene el conocimiento, es él el que aporta y lo van a buscar a él. Entonces me decía, oye, qué ganas de tener un vendedor que vende esta cosa. Entonces está en un Mm. problema porque no vas a encontrar un vendedor que sea capaz de transmitir, a menos que tengas una cuestión súper empaquetada, súper Sí, formateada. Pero si sí, lo que sí, estás sí, sí. vendiendo es un proyecto donde lo que tú cobras tiene que ver con el valor que tú le entregas al proyecto, a lo más puedes encontrar alguna estrategia de marketing, algún asistente que pueda enviar promoción, pueda hacer prospecto, pero la reunión de ventas, la buena o mala noticia es que tienes que ir tú, porque eso es lo que espera el cliente. Sí, yo creería que sí, pero yo no sé si eso sea bueno o no. Pues yo a veces pienso que yo creo que uno a veces sí debería como de tratar lo que tú acabas de mencionar, de empaquetar algo y hacerlo un poquito más expedito. Eh, esto de proceso de ventas es largo, este es un servicio que es largo. Yo te digo, yo tengo clientes que antes de empezar conmigo se tardaron 2, 3 años, pues así. Porque cuando uno llama no están, porque están de vacaciones, porque entonces se metieron a otra cosa, porque se olvidó devolver la llamada, muchas cosas, hasta que dicen, listo, vamos, y bueno, arranquemos. Mm, pero siento que, y de pronto es una tarea que me debo y que le debo a la empresa, y es hey, ¿cómo creamos algo que sea muy empaquetado, muy directo? ¿Cierto? Porque entre más expliques, probablemente con una oferta muy clarita, menos van a necesitar de uno. Quizás otra persona, un ejecutivo, pueda vender también, pero yo creo que sí debería ser algo y me parece muy valioso que lo menciones, porque yo creo que uno sí debería empaquetar más las cosas. O sea,
A ver, depende en qué parte del modelo uno se quiera crear, porque Ujú. si cada una de tus clientes es un proyecto a la medida, no tienes alternativa, tienes que estar tú metido. Pero Sí. así como un programa de televisión, un programa de radio, por decir cualquier cosa, que el cliente ya escucha eso y lo que el cliente necesita saber hoy es la audición, porque no necesitas explicarles lo que es, porque el cliente o ya lo ve o ya lo escucha. Lo que necesita es que el tipo que necesita saber cuánto cuesta y a cuánta gente llegan, si llega a mi segmento, el alcance, en fin, las típicas preguntas clásicas, ¿no es cierto?, cuando se vende un programa, cuando se vende publicidad para un medio. Y eso lo puede hacer cualquier vendedor Ujú. aprendiéndose esta ficha técnica. Pero cuando uno está en el otro lado, de que cada proyecto es único, es un desarrollo a la medida, no tienes alternativa. Lo que pasa es que los tickets son distintos. Sí, total, también, es cierto. Claro, depende del proyecto y aquí pues aprovecho porque eventualmente me preguntarás cuánto cuesta o cuánto vale hacer un podcast y es depende de muchas cosas, o sea, depende del nivel de producción, lo que hablamos hace un momento, probablemente alguien lo quiere más tranquilo, menos, con menos stage, pues con menos cosas, menos complejidades. Obviamente un podcast en audio es más barato que un video. Yo trabajo mucho con la frecuencia. Yo les digo, si tú quieres un podcast con más frecuencia, el valor por episodio es menor. Eh, un podcast en entrevista puede ser más de menor precio que una radionovela que tiene una creatividad, un guión que... Entonces, sí, varían mucho las cosas y tienes toda la razón que se necesita como tener, mejor dicho, que una persona esté al frente de cómo moldear cada proyecto y presentarlo correctamente. Claro, y uno pudiera, o sea, si uno logra estandarizar la oferta, por Ujú, ejemplo, escuchaba a este podcaster que te decía que escucho y que hablaba de que él está, lo llaman para pedirle que haga programas de podcast para el personal de su empresa. Y él aporta con la locución y la empresa le aporta el guión, por decirlo así. ujú. Y él le puede aportar algo así. Y él dijo, yo tengo una tarifa y lo que tú dices, esa es la tarifa lo que cobramos y eso lo puedo hacer cualquier persona porque entiende el tema. Ya cuando está decidida la compra, ya estamos de acuerdo, claro, ahí hay que meterse un poquitito más para darle un toque de personalización, para entender mejor a la empresa, Sí. etcétera, etcétera. Pero el proceso de venta ya está hecho de antes. Y lo puede hacer un tercero. Fíjate que me sigo metiendo en este mundo de los modelos comerciales porque la decisión de la empresa, o sea, si tú partiste con una empresa súper grande, Colombia, claro, el sueño, ¿no es cierto?, de cualquier emprendedor Ujú. de partir con una Sí. empresa gigante porque te da, además de la rentabilidad de ese negocio en Ujú. particular, te da una visibilidad enorme. O sea, lo llevo dentro Así de mis es. clientes y ¡puf! Eso te abre otras cosas, digamos. ¿Cómo es ese proceso hoy día, actualmente, de las empresas? ¿Por qué deciden hacer un podcast? Porque tienen ellos múltiples alternativas, digamos, hacer video, hacer publicidad, contratar a un influencer. Con las redes sociales hoy día pueden Ujú. tener un equipo comercial, un equipo de marketing que desarrolla contenido. Por qué deciden hacer un podcast? ¿Qué es lo que les llama la atención a las empresas? Hay varias razones de por qué algunas empresas trabajan con nosotros. La primera es que si bien en las áreas de comunicaciones casi siempre hay comunicadores y gente que tiene el concepto de multimedia o de redacción muy claro, están tan enredados y tan ocupados con otras cosas que no Ujú, quieren ponerse a producir, ¿cierto? Eso es uno. Segundo, porque nosotros, sobre todo con el lenguaje de audio, lo hemos desarrollado muy bien. No es solamente abrir el micrófono y no solamente es poner una música en la producción, no, nosotros tenemos un lenguaje muy bonito o entendemos muy bien el lenguaje de audio, más que decir que es bonito, es que sabemos dónde va una música, dónde va un efecto, qué voz le sirve a algo. Entonces yo creo que nos hemos como posicionado como expertos en ese lenguaje de audio. Y sobre todo, yo soy un comunicador profesional, yo no soy únicamente, yo soy locutor, pero no soy únicamente locutor ni productor, porque ahora, imagínate cuando yo salí, todo el mundo me decía, no, estás loco,
¿Eso para qué? 2006, no, bueno, de 4 años para acá tengo todos los competidores, incluyendo a personas que son amigos míos, pero, pero donde el gran valor es que en 1.000 palabras, puntualmente, pues nuestra editora y yo entendemos muy bien como el lenguaje de las áreas de comunicación y de recursos humanos. Entendemos qué son los valores de una empresa, qué es una cultura organizacional, cómo es una gestión de cambio, cómo es un proceso de innovación, seguridad y salud en el trabajo. Comprendemos esos conceptos muy bien, muy bien. Entonces, yo creo que eso es un gran valor agregado, eh, pues que nos diferencia un poquitico del resto de productores o de compañías productoras. Y aquí caigo ya como a la respuesta de lo que me preguntabas. ¿Por qué un podcast y no otro medio? Sí, hay otros medios, pero yo insisto mucho sobre todo en el podcast de audio, porque el audio te permite hacer otras cosas, al oyente le permite hacer otras cosas mientras está escuchando el contenido, puede tener otras actividades paralelas. Dos, porque te presenta todas las voces de una organización. Un podcast te presenta desde el presidente de la compañía hasta un vigilante en una planta en la selva colombiana, ¿cierto? O sea, te presenta todas las voces y las voces se transmiten por un WhatsApp y lo montas al podcast y te quedó listo. Eh, para mí es el medio que tiene el mejor costo-beneficio de todos. O sea, no es tan costoso como otros medios. La producción es mucho más expedita. Puedes generar frecuencia, que es un gran problema de los medios. Para mí los medios tienen que crear frecuencia porque la frecuencia termina habituando a la gente al contenido y cuando hay hábito hay conexión y cuando hay conexión hay recordación y cuando hay recordación la gente actúa y se moviliza en función de un objetivo de la empresa, por ejemplo, del propósito de una compañía. Entonces, yo creo que esos son como los argumentos para que consideren el podcast y no otros medios. Y otra razón, Julio, es que no todo el mundo le gusta oír, pero tampoco a no todo el mundo le gusta escuchar, perdón, no le gusta ver o no le gusta leer. Entonces tú dices, bueno, hay personas que no les gusta ver, darles un podcast, no les gusta leer, darles un podcast, porque es la manera en que se van a enterar más fácil de lo que está pasando en una organización. Hay un problema creciente y no es solamente para un empleado en una empresa, sino como para la humanidad en general, que estamos muy saturados de contenidos. Y me lo dicen, pero es que ya tenemos muchos contenidos. Y yo les digo, a ver, es cierto, hay mucho contenido y probablemente la empresa tenga otros, pero tú vas a dejar, tú como comunicador o comunicadora vas a dejar de comunicar. O sea, vas a dejar de producir, tienes que producirlos. Ya tienes que entender cuáles son para qué, qué propósito cumple cada contenido. Hay unos que son más informativos, otros son inspiradores, otros son de formación, otros son de branding. Tú decides, pero porque hay mucha comunicación, tú como comunicador no puedes decir no más comunicación, no. Entonces, Claro, como hasta entender aquí llego. también. Sí, no, 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 hasta aquí llego, no, pues O sea, te echan, y ¿cierto? el no hacer comunicación también es una forma de comunicar, que estás con un Pudiera problema. ser. Ah, O sea, lo que que escucha el estás con otro, un si te problema. deja de escuchar, si te deja de ver, Claro, si dejas de estar presente, le estás comunicando exactamente, que estás mal. Oye, exactamente. y yendo a otro tema, a otra arista de esta conversación que me parece, he aprendido un montón con esta pregunta, porque yo partí, al igual que mucha gente, en esto desde un mundo que no tiene que ver con las comunicaciones profesionales, ¿no es cierto? Claro, yo soy profesor, me dedico a hacer clases, pero vengo del mundo de la empresa, soy ejecutivo, soy director de empresa, conozco de gestión, etcétera, etcétera. Y llegué a este mundo de hacer un podcast como una necesidad de contar cosas, de comunicar cosas con todos los ripios que tiene una persona que no es profesional de este mundo de la locución. Mis primeros podcasts yo los escucho y uf, dan bastante, como mis primeras clases, digamos. Sí, Sí, uno sí, realmente uno se va construyendo y he aprendido a aprender y a tener, a apreciar esos errores, digamos. La gente lo valora el hecho de que salga más natural, no editado. Pero ¿tú le recomendarías a una persona que está en el mundo, no sé, de la medicina, de cualquier servicio, que sea freelancer, que haga un podcast? sí, definitivamente sí. Yo creo que la gente
Todas las personas tienen adentro, tienen una cantidad de historias y de conocimiento para compartir. Y yo creo que es la mejor forma de posicionar autoridad, de posicionarse uno como autoridad, como experto en una materia, es tener un podcast. Si bien este formato de shorts que mencionabas ahora de Instagram o de TikTok, o sea, es muy consumido, pero la actitud de la gente cuando consume un TikTok o un Instagram es mover, 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 mover el El dedo, scroll. mover el dedo. Y el scroll pues, maniático y molesto. Pero cuando la gente se mete en una conversación de podcast, se queda. O sea, cuando la gente, y está comprobado, en la mayoría de los casos, cuando alguien entra a una conversación de podcast, casi todo el mundo se queda. O sea, lo consume por mucho tiempo. Y ese formato de conversación, de historia larga, de abrir paréntesis, de volverlos a cerrar, de conectar ideas, de traer una historia y compararla con un concepto nuevo que aprendimos, es demasiado valioso. Y eso ayuda a posicionarte como autoridad y mejor dicho, vas a quedar muy bien ante un público que está buscando una información o una compañía. Entonces yo sí recomiendo a una persona, así no sea comunicador, pero que tenga una intención de compartir su visión del mundo, de compartir su conocimiento, el podcast es un medio fantástico, de verdad. Y muy barato. Y muy barato, costo efectivo. Sí, Necesitas un micrófono exactamente. y hay un montón de software que son gratis y dedicables. Y yo creo que la parte que más cuesta es vencer ese temor, esa cosa, no, si yo no sirvo para esto, yo no soy, o no voy a hacer mucho más. Bueno, algo así como el 90 y tanto % de los podcasts no llegan al 10.º episodio. Así es, así es. Y de hecho, mira que ratificas un poco lo que hemos conversado acá, que precisamente el video tiene el problema que te crea esa fricción. Y el micrófono únicamente es el único costo real grande, entre comillas, y un buen micrófono te vale Y $60 claro. y estás listo para salir a contar tu historia. O sea, lo principal ahí es el miedo, pero precisamente si tú pones una cámara de por medio, pues te va a dar un poquito más de miedo. Por eso es como motivar a la gente a que lancen su podcast, así sea en audio, y ya después el tiempo les dirá qué va a pasar. Pero con toda seguridad vas a llegar, si tienes un mensaje claro, si sabes a quién le vas a hablar, si tus historias las haces interesantes desde tu punto de vista único, desde tu naturalidad, con toda seguridad vas a construir una audiencia con los directorios de podcast en audio. Sin ninguna duda. Y vencer ese el síndrome del impostor, que esa cosa de Ujú. que yo no soy capaz, no puedo, no me Claro, si estás pensando en competir con Santiago Ríos, con toda su experiencia, obviamente que te va a costar porque no vienes de ahí. O sea, hay Sí, muchos años dándole y trabajando y corrigiendo errores y mejorando de estudios, de dedicación. Y una persona que va a empezar, obviamente, claro, uno puede mirar referentes, sí, pero aspirar a eso, pero no puedes pretender compararte con eso y porque no eres, porque no lo eres, decir, no, yo no soy capaz de llegar a eso. Oye, Santiago, ya tengo un montón de preguntas para hacerte en esto. Me interesa meterme en la lista que está en tu presentación que tiene que ver con el arte de contar historias. Ujú. ¿Cómo lo haces para contar historias? ¿Cómo lo haces para fabricar una historia? Depende, yo creo, yo parto del hecho, primero que una marca tiene historias que contar, a veces son reales, a veces no, pero partamos de la hipótesis de que es una historia inventada. Nosotros tenemos un equipo de trabajo acá de creativos donde estamos buscando situaciones que pudieran ocurrir en el mercado para una empresa o dentro de una empresa. Y son situaciones, y aquí pues vuelvo a mencionar el formato de radionovela, que son reales pero que las exageramos mucho. Y obviamente cuando las exageramos es porque queremos hacerlas muy divertidas. Y es una advertencia que también hacemos, ¿cierto? Pues al cliente que van a ver cosas que son muy, muy estrambóticas, que hay cifras que no existen, que hay personajes que no, o cargos que no existen. Y empezamos a construir unas historias donde haya acción desde el primer momento. Desde el primer momento tiene que estar pasando algo
delicado o problemático o fuerte o divertido. Tiene que haber personajes también muy exagerados, muy extremos. Tres, tenemos que pensar con la parte de producción qué tipo de situaciones o de escenarios rimbombantes vamos a plantear, es decir, le pintamos en la mente al oyente la oficina, qué es lo que hay, qué aparatos hay, no una oficina de cubículos normal, sino algo muy, muy complejo. Tratamos de llevar a la gente a otro país o de crear espacios de trabajo no convencionales. Yo creo que esos son como los principales ingredientes y obviamente tiene que haber, lo más importante es conflicto. En la historia hay que interpretarla como un viaje que hace un protagonista y que empieza a encontrarse con una serie de obstáculos. Y todos los obstáculos tienen que ver, obviamente, con que le van a entorpecer su objetivo y su objetivo tiene que ver con un triunfo dentro de la organización. Ahí es donde está como la clave. Cómo yo presento un obstáculo, cómo lo tumbo, cómo lo presento como hasta que ya sea como el fin, que casi siempre el fin es un final feliz, ¿no? Pero Claro, digamos que esos son el el héroe, héroe sale digamos, victorioso. exactamente, digamos que esos son como los grandes ingredientes de pues para realizar una historia. Claro, pero tiene, o sea, lo que rescato en profundidad es que tienes un equipo de gente que se pone a pensar en las historias. Sí, claro, así No, es. no es una cosa, y es que eso me interesa, porque, claro, a los vendedores yo les enseño, oye, creen historias de ustedes. Entonces dice, pero ¿cómo creo una historia? O sea, ¿cómo? Claro, tampoco se trata de que llegues a improvisar, porque esta cosa tiene que ser Mm. natural, obligado, o sea, no Sí, estoy hablando de crear un melodrama, pero sí de usar de dentro de sus conversaciones historias que le han ocurrido con otros clientes que, por ejemplo, no compraron tal exacto. cosa y que tuvieron una frustración, o que sí lo compraron y que les ocurrió. En el fondo es relatar cosas que les hayan ocurrido. Pero piensa Sí. en esas antes para de tal manera de construirlas y aprovecharlas en el momento oportuno. No se trata de improvisar el chiste que se te ocurrió. Sí, absolutamente. Yo creo que alguna vez entrevisté a alguien, a una señora muy interesante acá en Medellín que habla de diseñar conversaciones. Y yo creo que un vendedor, cuando va a llegar donde un cliente, tiene que tratar de diseñar una conversación e incluso de la interacción también. Y tú más que nadie sabrás, Julio, pues que el vendedor también hace unas preguntas y dependiendo del insumo que le entregue el cliente, pues puede empezar a interactuar en la conversación, trayendo pequeñas historias que tampoco le quiten el protagonismo al cliente, que es el más importante, pero sí de antemano saber, hey, cuando me pregunte por esta funcionalidad particular, me voy a acordar de la historia que tuve con este cliente que tomó la solución y arregló este problema, ¿cierto? Claro. Como tenerlo muy en la mente, tener el arsenal de las cositas que son en forma de pequeñas historias que van a responder a alguna funcionalidad del producto o del servicio. Claro, o para responder a una objeción, o para llamar la Exacto. atención cuando la persona te dice, oye, no tengo tiempo, por decir algo. ¿Cómo responde? Claro, entonces uno puede ser un vendedor molesto que le busca y sea de esos que son conversaciones que no son atractivas. O puedes diseñar una cierta estrategia, pero tienes que pensarlo y tienes que tener un arsenal, tener un inventario de argumentos, de historias que pueden ser lo más entretenido porque se van a acordar de eso las personas. El Así poder de es. las historias que tienen activan la recordación un 40% más de que si no hubiera existido la historia. Algo así, leí un número hace pocos días. Oye, Santiago, pucha, nos estamos acercando ya al final de nuestra conversación, que estoy súper entretenido. Qué Porque tengo un bueno. interés, ya me empezaron a fluir un montón de ideas y capaz que sea tu competidor en este tema de oportunidades de negocio. Oye, Santiago, ¿qué estás pensando hacia el futuro? ¿Y cómo te ubican aquellos empresarios, aquellos emprendedores que dicen, oye, me gustaría conversar con Santiago para que me ayude a hacer un podcast? Bueno, mira, en este momento estamos desarrollando con un aliado, estamos desarrollando emisoras corporativas, eh, pero con un concepto básico que tiene mucho que ver con esto del contenido hablado, pero con el origen que te mencioné al principio, que es la música. Ajá. Entonces nosotros queremos crear unas emisoras, tenemos un programa que diseñamos
donde te pongo el ejercicio así, un colaborador o un empleado, voy a poner un caso extremo. Él es fanático del reggaetón y de la música clásica. Me estoy inventando un cruce muy raro. Y él crea una emisora de reggaetón y de música clásica. Esa es su combinación. Pero hay otro empleado del lado que le gusta es la música electrónica y el tango. Entonces su emisora es electrónica y tango. Y el otro es tropical y jazz. Cada uno tiene la emisora como quiere, o tiene cuatro géneros, o tiene tres o cuatro, lo que sea. Entonces las empresas le ofrecen eso a sus colaboradores o a sus clientes, dependiendo de la necesidad de comunicación. Su audiencia, cada persona diseña su emisora, pero en la mitad de las canciones, cada canción o cada dos o cada tres, pones un mensaje que necesitas que la gente escuche. Si es de cultura organizacional, entonces es para los empleados. Y tienes un tip de organizacional o un tip para hacer mejor tu trabajo o un valor de la empresa. No es que aquí somos inclusivos, entonces hablas de inclusión. Aquí somos innovadores, hablas de innovación. Pero si es una emisora para la marca, entonces para una marca hacia afuera, entonces hablas de una nueva promoción, de una nueva colección, de los comerciales más divertidos de tu empresa, de un cliente satisfecho. O sea, pones esos pequeños tips en audio en la mitad de las canciones. Entonces, mira que, y es interesante porque la música se convierte en un vehículo emocional para quedarse mucho tiempo y en la mitad tú les vas metiendo cosas de una manera muy inteligente, no cosas largas, Es tips un programa de corticos. radio. Es un programa de radio con música, es música y la palabra, pero ahí la gran ventaja es que Julio Mujica tiene una emisora diferente a tu Claro, vecino y a la mía, porque cada uno escoge los géneros musicales que le gustan. Ese es buenísimo. como, esa es como la plataforma en la que estamos y la vamos a lanzar creo que en un mes o algo así. Y para el tema de podcast, si quieren una asesoría, si necesitan un servicio de producción, de acompañamiento, estamos para servirles. Nos pueden encontrar en www.milpalabras.com.co. Milpalabras.com.co. Así es. Perfecto, perfecto. Lo vamos a dar ahí entre las reseñas del episodio, que seguramente lo vamos a estar subiendo lo más pronto, te aviso, y lo vamos a subir a la plataforma de YouTube y de Spotify, de todas maneras, con seguridad. Oye, Súper. Santiago, ha sido un honor, un placer escucharte. He aprendido un montón, me despertaste un montón de inquietudes y Negra. de ideas. Voy a ver si alguna de esas las sigo desarrollando y a lo mejor te pido asesoría en la implementación de alguna de esas cosas. Claro que sí, Julio, por acá para servirte. Mil gracias por la invitación. Muy entretenida la conversación de verdad y un saludo muy especial para todos tus oyentes. Muchas Muchas gracias. gracias. Y a nuestros auditores, muchas gracias por estar ahí del otro lado, que espero que tengan un muy buen día y por supuesto, que tengan muy buenas ventas. Audio Jungle.